que viene. And some of the conversation that we had Y algunas de las conversaciones que tuvimos, is that staying frozen el hecho de quedarnos congelados and the added issue of no high five y el hecho de que no tenemos high five, is going to cause a shrinking of Emerson. lo que va a causar es que Emerson se encoja. Another point is that our Ecuadorian community, among other newcomers, but especially our Ecuadorian community, Y otra cosa es que especialmente nuestra comunidad de ecuatorianos is in crisis due to lack of space in dual language. está en crisis debido a la falta de espacio en las escuelas bilingües. The next point, El siguiente punto is that we change the demand to say kinder to fifth instead of second to fifth. y cambiamos la exigencia a decir de kinder a quinto y no de segundo a quinto. To make sure we are not unintentionally excluding our Black students who speak English at home. Para asegurarnos de que no estamos excluyendo sin quererlo a nuestros estudiantes negros del programa y que hablan inglés en casa. The next step is the rationale, thinking about our newcomer students, Y la siguiente es pensando de nuestros estudiantes que son nuevos al país, that the research is very clear que las investigaciones es muy clara, that the best way to your second language que la mejor forma al llegar al segundo idioma is via your first language es a través del primer idioma in the school curriculum. en el currículum de la escuela. Some other points we wanted to make is that this point is very closely tied to the third demand, which is that funding should not be tied to race, rather tied to language. Y esto, otra cosa que queríamos añadir, es si está muy cercano a lo de la exigencia del punto tercero, es que esto está muy unido a lengua y no raza. That we have to be careful because race does not equal language. Porque tenemos que tener mucho cuidado porque raza no es igual a idioma. Just like saying that a student is Hispanic or Latino, Es igual que cuando decimos que un estudiante es latino, hispano, that does not mean that student is Spanish dominant. no quiere decir que ese estudiante domina el idioma español. And we already mentioned this, but just to reiterate that we feel strongly that we need high five back at Emerson to continue to grow a strong Emerson community. Y queremos decir una vez más que pensamos de una forma muy importante que High Five tiene que volver a Emerson. Ok, muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Ok, grupo 1 en línea. Compártelo. Ok, ¿me escuchan? Can you hear me? Espera, ¿cómo? Ella lo tiene que compartir porque tú eres actor. Vamos a ver cómo el audio. Pueden tener audio, ¿no? Sí. Sí, Solo ¿cómo? hablen aquí. sí, pero no le escuchamos aquí. Ok. Tienes que subir el volumen. A ver qué trate. Ok, Megan. Pero Okay, can you hear me? no, todavía no. Ya. Sube el volumen. Ese botón. Tiene el micrófono. Ok, a ver. Okay, can you No, hear pero me no now? tiene volumen. Aquí No está tiene aquí con el teléfono. Pero I esa could- pantalla no tiene volumen. Debería. Se supone que tiene volumen. I could also just run down to the library. Sí, yo le escucho. I mean, I Ok. can put it on my computer. Ok. I don't have an audio cable. Lo único que sería para todos, a ver si lo podemos Ya. solucionar, pero si no. Which Megan just come into this room. Ya. Megan, si quieres venir, puedes venir también. Quizás Is es más it fácil. muted? So should I just run down? Will it be easier if I just? Yeah. Come on I'll down. come on down. Okay. what is- Okay. Mientras, Yep. mientras vamos a dejar el grupo 2 de aquí, ¿ok? Para que no perdamos tiempo. Oh, mira, Nate llega. Yeah, it's on, but it's just that one. Okay, ¿lo hago en inglés? Sí, lo que tú quieras. Okay, Frases cortas. frases cortas. Okay, so the question was to solve Emerson's space issue for next year. Que la pregunta es solucionar el problema de espacio de Emerson para el año que viene. Sí, y as you can see, like the first thing up was find a bigger building.
Y como pueden ver, la primera cosa que salió es encontremos un edificio más grande. But what's really interesting Pero lo que es muy interesante is that we talked about a lot of other stuff after that. es que hablamos de muchas cosas después de esto. And one of the ideas that came up Una de las ideas que salió is start to think about how we can build other dual language programs es empezar a pensar de cómo podemos construir nuevos programas de bilingües under schools that already exist. bajo escuelas que ya existen. For example, Falwell, Por ejemplo, Falwell, thinking about maybe using that school as a place to start growing a program. por ejemplo, un sitio donde podríamos crecer un programa Yep. And in the next 3 or 4 years, start to build it slowly, year by year, bigger, bigger, and bigger. e ir creciendo cada año de, supongo, de kinder, primero, segundo. I added that. Sí. Yeah. Not a good translator when I do that. It says, yeah, it does say K2, and I'm like trying to hold it and try to read it at the same time. Yeah, that's funny. And so what we can do with that too, one, like a supporting idea to that Entonces, una cosa también que más o menos apoya esa idea, is think about and grow your own program for dual language schools. y podemos hacer un programa de crece tu propio programa de For escuelas teachers, bilingües. for teachers. Para maestros, Yep, so that we can support new programs para que podamos apoyar a nuevos programas with teachers. con maestros. And there's more stuff on here, but I can't really read it because I'm upside down. So Okay. I'm just Y hay más cosas aquí, pero no las puedo leer porque estoy aquí al revés. Yes, actually, I do. Okay. Yes, so in summary, Como resumen, thinking about building new programs pensando en crear nuevos programas in schools that already exist en escuelas que ya existen and building a program y crear un programa to create teachers para crear maestros to support those programs. para apoyar esas escuelas. ¿Algo más? Ole. Yeah. Ok, gracias. Gracias. Ok, Megan, en línea. Y ¿Sí ahora quieres venir aquí? en vivo. Y ahora en vivo y en directo. Okay, so we didn't have a nice big piece of paper and we don't have demands, but it was like the online group and the in-person group. Así que no teníamos una hoja muy grande, pero igual que el grupo en persona, But it seems like we were connected even though we were in different spaces. pero parece que estábamos conectados, aunque estábamos en espacios distintos. We had almost exactly the same points. Teníamos casi los mismos ideas, las mismas ideas. Sí, y contento. Y consenso. We talked about the definitions of the actual law Y hablamos sobre las definiciones de la ley actual and the possibility of looking for legal advice on what it actually means. e incluso hablar de conseguir consejo legal sobre lo que significa We talked about the actual definitions of race and ethnicity. y hablar sobre las definiciones actuales, reales de raza y etnicidad. And the fact that they shouldn't have anything to do with whether students are allowed into our schools or not, because that focus should be language. Y el hecho que eso no debería ser criterios para dejar que entren los estudiantes, porque el criterio debería ser idioma. We also talked about the fact that this is a crisis emergency situation, También hablamos de que esto realmente es una situación crítica, de crisis, especially for our newly arrived students. especialmente para nuestros estudiantes que acaban de llegar al país. And it is very much approaching a civil rights violation for those students. Y que realmente nos estamos acercando a una violación de sus derechos civiles para estos estudiantes. Because they are not being allowed into the programs that will best meet their needs. Porque no se les está dejando entrar en los programas que más les puede apoyar. We talked about the possibility of having, and this is more of a district-wide idea, Y también hablamos, y esto es una idea más a nivel de distrito, of having sites that are designated as sort of landing spots for our newly arrived students. y quizás de tener unos espacios para estos estudiantes nuevos que están llegando al país, unos edificios específicos para ellos. So we are able to centralize staff and resources to best meet those students and families' needs. Para tener un lugar central para dar apoyo y para poder llegar a suplir sus necesidades. We also talked about the possibility and
advantages of opening up a whole new program. Y también hablamos de las posibilidades y las ventajas de abrir un programa totalmente nuevo. And we believe that there would be enough students and staff to fill that program. Y creemos que hay personal y estudiantes para abrir un programa nuevo. And we just, again, believe on the focus on focusing on not race and ethnicity, but on best practices for our dual language learners. Y una vez más es no centrarnos en raza y etnicidad, sino en lo que es las mejores prácticas para nuestros estudiantes. Gracias. 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 Grupo 2 en línea. Gracias, Sam. Our demand was Nuestra exigencia era an adequate space for the 24-25 school year. la exigencia era un espacio adecuado para el año 24, 25. Wow. Sí. And we have 4 ideas. Y tenemos 4 ideas. One is to create a K-8 program at Falwell or Anderson that includes Emerson and the current secondary students. Uno es crear un programa de kinder a octavo en Falwell, que serían los estudiantes de Emerson y algunos de Anderson. That also could happen at Anderson. We just need a larger building. Eso también podría ocurrir en Anderson, pero simplemente necesitamos un edificio más grande. We understand that there's a large population of recent arrivals at Falwell as well, up to 40% Spanish speakers. También entendemos que en Falwell hay una gran población de estudiantes que son nuevos al país. ¿Hasta cuánto dice? 40, 40%. hasta 40%. And so we believe that those students would fit very well into our current programming. Así que creemos que esos estudiantes también entrarían y se ajustarían muy bien a nuestro programa. What's more, that would leave far fewer students to be placed in other locations. Y eso también dejaría a muy pocos estudiantes que tendríamos que poner en otras escuelas, en otros lugares. We also understand that Falwell is a building created for a K-8 with capacity of well over 1,000 students. Y también entendemos que Falwell es un edificio que está creado para una escuela de kinder a octavo, con la capacidad de más de 1,000 estudiantes. But that their current population is only two classrooms per section. Pero actualmente solo hay 2 salones por sección o grado, ¿no? A second idea would be to reduce the number of kindergarten sections for a temporary time. Otra idea sería reducir el número de secciones de kinder aquí temporalmente So as to free up more space in our current building, para dejar más espacio en nuestro programa. but that would also necessitate additional programming in bilingual education elsewhere. Pero entonces eso también crearía el problema de una necesidad de más escuelas bilingües en otro sitio. Another idea would be to have a split campus, Otra idea es tener un campus dividido, high five to second, third through fifth. high five a segundo y tercero a quinto. We all agree that that is not a ideal solution Estamos todos de acuerdo que eso no es una solución ideal and probably not one that matches with the district's priorities related to funding, because you're needing to double up many positions. y quizás tampoco vaya acorde con las prioridades del distrito que tienen que ver con financiación, porque entonces sería tener que financiar puestos en 2 escuelas. However, it would allow more space in our current building. Aún así, permitiría más espacio en nuestro edificio. A final temporary solution Una idea final temporal would be to revisit the renting of space across 14th Street at the LPM building. y otro sería ver otra vez si hay espacio que podríamos alquilar en el edificio de LPM. That also would be a temporary solution Eso tendría que ser temporal until we find a longer or a big picture permanent solution for the bilingual program space issue. hasta que podamos encontrar ya una solución ya más final para el programa bilingüe. Gracias. Muchas gracias. A ver, estamos en 3, ¿no? 3.
Creo que el título 3 va a tocar ese punto, pero según datos del censo, es importante clarificar la definición de raza. Yo sé que lo Okay. vamos a hacer, ¿verdad? Just that is important clarification that this group will probably make to define the term race according to census. ¿Y quién está en línea en 3? No, Morgan, pero no llegó nadie. Ok. Todos estaban aquí. Okay, so our charge, our demand was that the enrollment criteria for dual language programs needs to be tied to language and not race. Ok, se nos encargó que habláramos sobre la exigencia que el criterio para estudiantes que entran al programa que esté unido a idioma y no raza. And our group reached consensus that Yeah. it should be tied to language and not race. Y alcanzamos un consenso de que debería ser idioma y no raza. And so we talked about a lot of things, Así but que hablamos sobre muchas cosas. but first of all, we discussed how the state identifies Chicano Latino students as a protected group. Entonces hablamos también de que el Estado habla de los chicanos latinos como un grupo protegido. So, and that is based on language, not race, Y eso está basado en lengua, en idioma, no raza. because Chicano Latino is not a racial definition. Porque chicano latino no es una definición de raza. And then we talked about at our school, how we have many students that are classified as white, but whose primary language at home is Spanish. Y también hablamos que en nuestra escuela tenemos muchos estudiantes que su clasificación racial es de blanco, pero su idioma en casa es español And vice versa, we have y students whose viceversa. racial classification is not white and whose language is Spanish or English, or in this case, English. Y tenemos otros estudiantes que su clasificación racial no es no blanca, pero su idioma en casa es inglés. So, for example, we have students who are being classified as Chicano Latino students of color, Por ejemplo, tenemos algunos que están clasificados como estudiantes latinos chicanos de color who do not speak Spanish que no hablan español at home. en casa. Okay, so then, Aquí sí. so then we spent some time talking about funding. Y luego hablamos sobre la financiación. And one of the things that needs to be discovered is what pieces of funding are tied to the different designations in the federal government, the state government, and then with MPS. A ver si eso es muy profundo. A ver, luego hablamos de qué partes de la financiación están unidos a las designaciones del Estado y de las leyes del Estado y de las leyes federales o del distrito. And then we want to be sure that the district has the ability to change the designation to language from race. Queremos asegurarnos de que el distrito tiene la capacidad de cambiar la designación de raza a idioma. And then we also agreed that MPS does not currently have the appropriate policies to have the necessary infrastructure in place to support these programs because we're classifying by race and not language. Y también estamos de acuerdo que ahora mismo la política de Minneapolis, las escuelas públicas de Minneapolis, no tienen la política ahora mismo para poder usar la estructura para cambiar el apoyo para que no sea raza, sino idioma. We also spoke about how the plan
También hablamos de cómo el plan requires that students be measured in Requiere- terms of their academic achievement. requiere que los estudiantes se midan su apoyo, bueno, su rendimiento académico, que no está en lugar para que se mida en español. So right now, you look at the FAST test, the MCA test, COGAT test, different tests. Miramos los exámenes que tenemos, el COGAT, MCA, FAST, Y todo, and all of those, sorry, and all of those tests are only available to students in y English. todos esos exámenes solo están en inglés. So you're looking at us as Chicano Chicano Latino Latino students because we, as a protected group, Así que nos estáis mirando como un grupo protegido, como Chicano Latino, because we speak Spanish, porque hablamos en español and you're determining our achievement y estás determinando nuestro rendimiento based on tests basado en exámenes that are only available in English. que solo están disponibles en inglés. And that's crazy. Y eso es una locura. We also spent a fair amount of time También hablamos bastante tiempo about both of these issues. We talked sobre un about poco de estos dos. right, temas. how, you know, if you look at it as a funnel and and you come into the funnel Si lo miramos como un embudo y entras por el embudo, down to the top, de arriba para abajo, de abajo para arriba, you close off the entry point, cierras la entrada, el punto de entrada, you're not going to be able to solve what's going on up top. no puedes solucionar lo que está arriba. So I think that's it. Gracias. I think I'm done. Ok. Un segundito antes de. Ok. Pero la directora Cerrillo dice que se tiene que ir, pero quiere decir algo antes de que se vaya. Sí. Buenos días a todos. Good morning to everyone. Bueno, más que nada, Emerson, es mi casa porque Emerson is my home aquí vino mi sobrino, because my nephew came here 2019, in 2019. y limpiamos esta casa porque no había liderazgo. Es la verdad. And we cleaned this house because we didn't have leadership. It is what it is. No me da vergüenza decir lo que es. Así que esto es personal para mí. So this is personal for me. Lo que les voy a invitar es de que, I'm going to invite you to come por favor, a la próxima reunión de la mesa to directiva. the school board meeting, the next school board meeting. Se tienen que registrar el viernes You have to register by Friday antes del día 14, que es before the 14th. la reunión de la mesa. Tienen que venir como una voz unificada You have to come as a voice para poder decir esto en alto, to be able to say this out loud, porque tenemos que encontrar una solución y si no estamos unidos, because we no va need to a haber find a movimiento. solution. And if we're not united, there's not going to be movement. Así de que te quiero mucho. a ti, Gracias. Gracias. Te quiero mucho también a ti. Y a todos ustedes por su trabajo. Elena, gracias por tu gran liderazgo y por ayudar a limpiar esta casa. Los quiero. Gracias. Ok. ¿Otras propuestas? ¿Otras propuestas? Thank you. Muchas gracias. Maria, thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you for coming. Oh, Faltan 4 minutos. Ok. Falta un grupo. ¿Otras propuestas, Cindy? ¿Quieren otras propuestas en línea? Oh. Okay, so there weren't any really other proposals or ideas. En línea, la pregunta de cómo se decide y quién decide quiénes van a entrar en kinder. Es lo único. The only question really is, how is it decided who enters, who comes into kindergarten, and who makes that decision? Okay, so that's online and, Yeah, we got that from online. okay, okay. O sea que, sí. Another question is, are there any statistics of overfilled schools and the school moving to support the overpopulation in MPS's history? En español, Can you otra say vez. it Hay algunos como datos históricos en MPS de escuelas que están demasiado llenos, que se tuvieron que mudarse a otro edificio. ¿Eso ha pasado antes? Sí,
And that happened before. Sí. Pero sí, yo creo que sí ha pasado. Estoy pensando. Cuando yo trabajaba en Jefferson, había un año que había en cuarto grado 42 niños en los dos salones de cuarto grado. Wow. 42 en cada. Tenían que hacer 2 líneas para When I was working in Jefferson, there were two fourth grade classrooms that both had 42 students. So there was not enough space. But that was like 15. That was about 15 to 20 years ago. And I'm thinking, yo pienso que Falwell, bueno, no, Longfellow, era la escuela Magnet Spanish and Arts. Eso pasó a Ramsey, donde empecé yo. I remember that one of the schools, Powell, it was really big, and so that school moved To Ramsey. Sí. It was Ramsey's Fine Arts Spanish Center. Se llamaba. Que ahora pasó a Falwell. No, now it will go back To Falwell. Well, it wasn't. Y ahora Falwell es una escuela de la comunidad. No. Sí. To summarize today, to wrap this up, today we used, and I'll translate. Today we used the decision-making rule, which was consensus. Consensus means that if somebody says no, it is blocked. But clearly we recognize that we are not all of the decision makers here. So we would like to ask the district, what is the decision-making rule for the fate of Emerson? Who decides and what rule do you use? Some examples of rules are consensus, voting, super voting, majority vote. Who does that? The leader decides and is informed or is not informed by input are some examples. So hoy usamos una regla de toma de decisiones que fue consenso, pero reconocemos que nosotros no somos todas las personas que toman decisiones sobre el futuro de Emerson. Queremos clarificar con los representantes del distrito qué es la regla de esa toma de decisiones. Algunos ejemplos son consenso, votación, por super o mayoría, quién toma ese voto, o el líder decide y está informado o no informado por los aportes de nuestros ejemplos, ¿verdad? Entonces, we're wondering if anyone knows what is the decision rule for these decisions. I have some thoughts, but it's not very clear. Tengo algunas ideas, pero no está muy claro. The ways that I'm aware of, Las formas que yo soy consciente, a resolution can be voted on by the board. se puede, la mesa directiva puede votar sobre una resolución. So that would be a written document Así que eso sería un documento escrito that the board reviews and then votes on during a business meeting. que la mesa directiva lo revisa y luego se vota sobre ello en una reunión de negocios. School board has 9 members and it is a majority vote, so 5 votes will be a pass. La mesa directiva tiene 9 miembros, entonces para que salga una mayoría tiene que ser 5 votos. However, there are lots of decisions made in the district Aún así, hay muchas decisiones que se toman en el distrito that the board is not involved in and doesn't vote on. en que la mesa directiva no toma una decisión y no vota sobre ello. And that is because part of the job of the board is to manage our one employee, the superintendent. Y eso es porque el trabajo prioritario de la mesa directiva es supervisar a nuestra única empleada, que es la superintendente. The superintendent is the only employee in the district that that is the board's employee and that we get to direct. La superintendente es la única empleada del distrito que nosotros contratamos y nosotros podemos dirigir. And the superintendent has power to manage the district. La superintendente tiene el poder para supervisar al distrito using the vision of the board. Utilizando la visión de la mesa directiva. So the board's role is governance or creating the vision. Así que la responsabilidad de la mesa directiva es gobernar y crear la visión. And the superintendent's job is management or deciding how to execute the vision. Y el trabajo de la superintendente es manejar y cómo va
a llevar a cabo la visión de la mesa directiva. If the superintendent or the people who work for the superintendent Si la superintendente y la gente que trabaja para la superintendente makes a decision that the board disagrees with, toma una decisión que la mesa directiva no está de acuerdo con esa decisión, the board does have the power to bring that decision making up to the board level to examine. La mesa directiva puede traer esa decisión al nivel de la mesa directiva para tomar una decisión ahí. But even then, it is the chair and the vice chair of the board who have the power to decide what we would examine. Incluso ahí es la presidenta o la asistente presidenta de la mesa directiva que es la que puede traer ese asunto a la mesa directiva para examinarla. Or 3 members of the board can have the power to speak together to have something come onto our agenda. O tres miembros de la mesa directiva tienen el poder para hablar y decir que queremos que eso se ponga en la agenda. But even one board director does not have the power to put something on the agenda. Pero un miembro de la mesa directiva no tiene el poder de poner algo en la agenda de la mesa directiva. The chair is the person who will ultimately decide. La presidenta de la mesa directiva es la que realmente toma esa decisión. I hope that's helpful. I can answer questions. Sí, if they are. espero que eso haya ayudado y puedo contestar las preguntas si tienen más preguntas. I learned something. Entonces, el próximo paso es que la superintendente Rochelle Cox viene aquí a Emerson el lunes para hablar con nuestro personal. It's also important for everybody to know that our superintendent, Rochelle Cox, is coming here on Monday with Associate Superintendent Abdullah, but they're going to be here on Monday to speak with the staff. So, el mayor propósito de esa reunión fue prepararnos y mandarla todo este video, todas esas propuestas, el Jamboard completo, para que ella se prepare para avanzar la conversación. And so probably the greatest purpose of this meeting today was to send everything that we have discussed here to Superintendent Cox so that she can prepare today, so she can prepare for the meeting on Monday. No se escucha. ¿Ustedes escuchan? No, se fue el audio. Sí, no podemos escuchar. Molly, ¿puedes Parece que mandar el mensaje? Molly parece que se fue de la reunión. Por eso no se escucha. ¿O no? Oh, a lo mejor era ella la que tenía el audio. Maybe she was Porque the audio. habían 2 Molly. Y ahora no aparece la Molly que tenía el audio. Y ya no se escucha nada. I'm making signs. I don't know if they can see us. Yo estoy en el colegio, yo puedo bajar Por a... favor, sí. Molly. Sí, se le había ido algo. Oh. Okay. ¿Dónde se cayó? Okay. ¿Dónde se cayó? Okay. Que los tres hablen mucho y Vichy quisiera estar aquí. Sí. Esa fue la última parte. Sí. Sí, el director Carlen Vichy Adriana, es profesor y por eso no Sonia, pudo estar. Joyner y Vichy hablan mucho. Son tres. Yeah. So Director There's 3 Beachy people. is supportive and informed. El director Vichy está apoyando mucho y está muy informado de lo que está pasando. Sí. Silvia tiene la mano. Una pregunta. Go ahead, Silvia. Silvia. Entonces, ¿puede
Joyner y Vichy y Adriana poner en la agenda para la próxima reunión del board, hablar del tema del espacio de Emerson. So could the three of you put on the agenda from the next board meeting this topic? I think we could. Creo que sí que podríamos. I can try. ¿Puedo intentar? Porque eso es lo que necesitamos. Estoy cansada ya de tanta conversación. Necesitamos, no queremos más apoyo, queremos acción. We don't want so much support, we want some action. Y ustedes son los únicos que pueden poner en la agenda este tema y tomar una decisión. That can actually put it on the agenda and get some action. Yeah, my hesitation Estoy como eso, no, como hesitation. Vacilando, eso vacilo por. is just thinking strategically. Estoy pensando de una forma estratégica. I don't have the agenda for the meeting on the 14th yet. No tengo la agenda para la reunión del 14. However, I believe based on the last committee of the whole, Aún así, creo que según la última reunión del comité de whole, entero, the superintendent intends to bring forth a resolution for board consideration. La superintendente va a traer una resolución para que la mesa directiva lo considere. That will include the proposal about the task force for dual language. Que tiene que ver con la propuesta de un equipo de trabajo para las escuelas bilingües. If that's happening, si eso ocurre, then the best strategy might be for me to reach out to the chair, Elamin. Entonces quizás la mejor estrategia para mí es hablar con la presidenta Elamin and to the superintendent y con la superintendente and communicate that I want to make sure that we designate adequate time y para que asegurarnos de que tengamos tiempo adecuado for specific discussion about the dual language program and this meeting today. Para hablar específicamente de las escuelas bilingües y de esta reunión hoy. As part of that discussion of that resolution. Como parte de esa discusión y de esa resolución. So everyone expects that there will be robust discussion and then it would be on the agenda in that way. Así que para que todos ya sepan que se puede esperar una conversación robusta y entonces ya está en la agenda. El otro paso que me gustaría es que nosotros como comunidad también podríamos proponer una resolución al board. Could we as a community propose a resolution? Sí. I don't know the answer to that. No. Yo sé que sí, porque cuando nosotros como comunidad propusimos la oficina de Latinx Achievement, fue de nosotros, de la comunidad. Entonces nosotros como comunidad de Emerson podríamos ir a proponer que queremos que, no sé, lo que más parece que escuché que grupos estaban de acuerdo era Falwell, tal vez como una escuela KHUA. Nosotros como comunidad podríamos ir a proponer una resolución y si tenemos 5 votos pasaría. And so we have some consensus here. We could put these into a proposal. Yeah, I am supportive of that course of action. And I just want to admit when I'm not knowledgeable enough to know, to imagine. Apoyo esa acción, pero al mismo tiempo quiero admitir cuando no sé todo sobre un tema, así que también quiero que sepan eso. Okay. Había otra pregunta aquí en online. That was what we just said. He said, if the 3 board members put Emerson's space issue on the agenda, will it just be a discussion item or a resolution? And if it's a resolution, what will the resolution say? It's important for this group to put together some draft language for a resolution. Sí, pero la otra pregunta era si alguien del distrito ahora nos puede responder por qué están poniendo latinos como una raza. ¿Por qué tenemos este problema de que a los latinos lo están poniendo como una raza y nuestra escuela entonces sale desegregada?
si latino no es una raza. ¿Nos puede responder el distrito eso? Wonder, asking if somebody from the district, but actually you're the only one here from the district trying to help. That will be in our communications to Yeah. Rochelle and she'll come with the answer. Si podemos Hopefully. hablar y ponerlo a la comunicación con Rochelle, porque, bueno, del distrito, la única persona, bueno, ya no hay nadie, pero está solo Joyner, está aquí. One thing I do have the power to do is to submit questions to the superintendent for her staff before a board meeting so that they have the opportunity to get those answers to present at the board meeting. And so whatever questions are not answered on Monday by Rochelle when she's here, let me know and I can email them in. So hopefully they could be answered at the meeting. A mí me parece que... Espera, sí, déjame traducir. Una de las cosas que puedo hacer es yo, antes de una reunión de la mesa directiva, puedo presentar preguntas a la superintendente para que se conteste en la reunión. Entonces, cualquier pregunta que no se conteste el lunes aquí, dejadme saber para que yo las pueda hacer a la superintendente para que las conteste. Lo que pasa es que siento que estamos gastando tiempo en como esto de que la escuela es está segregada porque los estudiantes latinos son más que estudiantes blancos y eso pienso que es ilegal, hasta podríamos hacer un complaint en la oficina de Civil Rights. Entonces es grave que estemos haciendo esto. Y me gustaría tener una respuesta pronta, porque, o si no, también el otro paso de acción es ir a la oficina de Civil Rights. We could go to the Office of Civil Rights to talk about that. Yeah, that's understandable. And I just want to say one more thing. Se entiende, pero quiero decir una cosa más. In transparency with community here, Para ser transparente con esta comunidad, I am a new board director. soy una directora nueva para la escuela, para la mesa directiva. And my background is a parent in the district and a community organizer. Soy padre del distrito y organizador de la comunidad. I am learning as I'm working in administration at the district. Estoy aprendiendo a trabajar con la administración del distrito. How much systems such as white supremacy block any meaningful work from happening. Como sistemas como la supremacía blanca bloquea cualquier trabajo que ocurra, cualquier trabajo. And how often good people are part of blocking that work because of these systems. Y tantas veces buenas personas son parte de ese sistema que bloquean las cosas por el sistema. And I'm trying to learn the places where I can sneak and leverage power and be strategic. Y estoy buscando las formas donde puedo entrar así a escondidas para utilizar el poder. Like Director Cerrillo does as well. Como también hace la directora Cerrillo. But it doesn't make it easy for us. Pero el sistema no lo hace fácil para nosotros. I don't use that as an excuse at all. No lo uso como excusa. But just to let you know that every day I am working to try to understand the system so that I can find the ways to be effective. Pero para que sepan que todos los días estoy intentando ver las formas que puedo utilizar el sistema para ser eficaz. And I'm sorry I'm not better at it already. Y lo siento que no soy mejor a ello ahora, aún, pero estoy intentando. And I have no loyalty to past practice, system bureaucracy, or the institution. Y no tengo ninguna lealtad a ninguna de los sistemas antiguos, lo que se hacía antes, ninguna institución. Thank you. Y se aprecia. I think we all appreciate that. Thank you. Yeah, Brian, sorry. That's good. Is this something that the superintendent and staff can do independently of the board, and we're using the board and your support to put pressure on them? Or is it something the board has to act on itself? La pregunta es si lo que estamos pidiendo es algo que la superintendente puede hacer independientemente de la mesa directiva o la mesa directiva tiene que aprobar. That's not clear. No está muy claro. And not that I don't know or don't understand. Y no es que no sepa y no lo entienda. Just that there's not specific criteria
that designate something as something the board has to vote on versus something that can be decided in management. Es que no hay criterio para decir esto es algo que la mesa directiva tiene que votar y estas son cosas que no tiene que votar. Ujú. Thank you. Okay, son las 9:47. It's 9:47. So I think it's time. Gracias a todos por venir. Thank you everyone for coming. Creo en la próxima reunión va a ser el 15. Y la fiesta esta noche. La fiesta esta noche, el viernes, pero Anúncialo, Elena. Pero realmente la conversación de hoy yo creo que fue muy útil. Today's conversation was very, very useful. Y gracias por todas las voces que salieron hoy. Thank you for all the voices. Y Elena, cuéntanos. Vamos al Dating Center. Okay. A las 12 en punto el viernes. You have to click like it's like a actual like tickets for a Y hoy en concert. St. Mark's a las 5, de 5 a 8. O Ok. antes, si quiere ayudarnos a mover nuestra ofrenda. Esperamos a todos. Bye. Recuerden que es una recaudación de fondos que vamos a tener aquí en San Juan. I will save all of the chat history and this part is recorded. Bye.